Alejandro Romero Gudiño es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado en Derecho con la distinción Summa Cum Laude en la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ejerce la docencia en los posgrados de las universidades Anáhuac, México Norte y Panamericana. Es autor del libro Innovación Judicial, publicado por la editorial Porrúa y la Universidad Panamericana. Ha desempeñado los cargos de subdelegado jurídico y de gobierno en Benito Juárez, Distrito Federal, director jurídico en Banrural, director general de Asuntos Jurídicos en el Consejo de la Judicatura Federal y subcontralor de Asuntos Jurídicos en la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, entre otros cargos de importancia. El tema a desarrollar por el doctor Alejandro Romero Gudiño es rendición de cuentas. Bienvenidos al programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Me corresponde ahora platicar con ustedes sobre la rendición de cuentas en sus aspectos de la evolución patrimonial con las declaraciones administrativas correspondientes y de conflicto de interés. Me permitiré con ustedes hacer un repaso histórico para llegar a la ley que entra en vigor muy próximamente, una ley general. Tocaré los aspectos más importantes de esta ley y haré al final un sumario para compartir reflexiones con ustedes. Lo primero que quiero es compartir los conceptos de rendición de cuentas y conflicto de interés. El fundamento de la declaración patrimonial y de intereses está en la obligación de cuentas para rendir estas cuentas o en su acrónimo, anglicismo, accountability. Para Andreas Schedler, existen dos partes involucradas en la rendición de cuentas: a los que rinden cuentas al igual que los que exigen estas cuentas. La Guía para el manejo del conflicto de interés en el servicio público de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico define de manera puntual y sencilla el conflicto de interés. Dice la OCDE, el funcionario tiene capacidades de interés privado que pueden indebidamente influir el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Con este pequeño marco teórico, quisiera yo hablarles de los 5 precedentes en la legislación respecto a las leyes que han tenido tratamiento en esta materia. La primera fue el 21 de febrero de 1940 y esta ley establecía la obligación para presentar una manifestación, una suerte de declaración ante la Procuraduría General de la República. Esto no tenía propiamente efectos vinculantes, era una manifestación y realmente guardaba un precedente, un archivo del que tampoco se tiene constancia de que tuviera consecución alguna. El 4 de enero de 1980 se expide otra ley de responsabilidades y solamente se adicionó en este propio concepto a los servidores públicos de alto nivel, altos funcionarios, así le llamaban, de los estados y del Distrito Federal. Donde empezamos a encontrar precedentes importantes es con la ley del 31 de diciembre de 1982. Se incorpora en esta ley el concepto de rendición de cuentas. Se establecen los 3 tipos de declaración de situación patrimonial que todavía conocemos: la de inicio, la de la intermedia o evolución y la de conclusión. Y se facultaba a la Secretaría del Ramo, en ese entonces la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, denominada en su acrónimo SECOGEF, se le facultaba para realizar visitas de inspección y auditorías. Realmente también en esta ley empieza el conflicto de interés
y se establece aquel año famoso que todavía, hasta la entrada en vigor de esta ley general, es el que seguimos conociendo. En el año de 2002, el 13 de marzo, se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Conserva la vigencia de las llamadas sanciones políticas, lo que todavía hoy conocemos como la declaración de procedencia y el juicio político. Establece sanciones para el incumplimiento de esta declaración patrimonial y desde luego empieza a establecer el sistema de evolución patrimonial. Llegamos a nuestra fecha clave, 18 de julio de 2016. Se establece una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Daremos cuenta de algunos aspectos, pero sí señalo que, como seguramente en este programa de capacitación ya se habrá abundado, esta ley es una ley que distribuye competencias y reconoce la participación activa de los 3 órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas, lo que no ocurría en el pasado, y con ello teníamos una gran heterogeneidad entre los tipos administrativos de infracciones, los procedimientos, las sanciones, las autoridades competentes, etcétera. De modo que esta ley general tiene, entre muchísimas virtudes, la de ser una ley general. Igualmente, en 2015 encontramos una reforma constitucional que eleva el mandato de rendición de cuentas a través de la declaración patrimonial. Y se establece a nivel constitucional que prácticamente todos los servidores públicos de la Federación están obligados a presentar esta declaración de situación patrimonial, lo que no ocurría o lo que ocurría segmentadamente con esta diferenciación de leyes tanto federal como estatales. Abarca a los 3 poderes de la Unión esta obligación, así como a los órganos constitucionalmente autónomos. Y desde luego, lo que ya estaba legislado y se refrenda, todos aquellos que bajo cualquier mandato, comisión o encargo tengan una prestación de servicio a la Federación, a los estados o a los municipios, se homologan con servidores públicos para efectos de esta responsabilidad. También con esta reforma, a la declaración de interés se le establece como una obligación. Previamente sí teníamos esta declaración de interés como una obligación a cargo del servidor público, pero no teníamos un tratamiento en esta declaración de interés que delimitara con claridad las consecuencias de esta declaración. Esto es, se establecía como un párrafo de obligación y se dejaba que las consecuencias por sí solas se materializaran o no. Ahora, con esta legislación, ya tenemos supuestos claros, específicos y, desde luego, consecuencias. Una mención muy importante, y es un precedente que también nos marca una nueva etapa. Es bien conocida que la participación ciudadana ha conquistado numerosos espacios y con ello tenemos también la suma de talentos y la suma de intereses frente al poder público. En el mes de enero de 2016, varias organizaciones de la sociedad civil y desde luego académicas promovieron una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas. Coloquialmente, se le llamó Ley 3 de 3, y lo que hizo, entre muchísimas atribuciones de esta ley general, fue establecer como obligación
que se presentara la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal como una obligación. Quiero decirles que un actor muy importante en esta iniciativa ciudadana fue el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. En el IMCO estableció una invitación para que los altos funcionarios presentaran de manera voluntaria esta ley 3 de 3 y en su plataforma ha establecido los formatos. Quiero decirles que si bien la nueva ley general ya ha establecido esta obligación, valga la redundancia, de manera general, en el IMCO subsiste esta invitación que cuando menos 925 personajes de la vida nacional han acudido. Creo muy importante rescatar y darle el justo valor a esta iniciativa ciudadana y de amplísimo contenido académico. Llegamos así al 18 de julio de 2016, se publica en el Diario Oficial esta Ley General de Responsabilidades y la entrada en vigor será ahora el 19 de julio de 2017. El legislador dio este plazo de un año para una vacatio legis que permitiera ir conociendo sus contenidos, sus alcances y particularmente que las entidades federativas y municipios socializaran esta ley sin perjuicio de ir homologando sus propias legislaciones. Que este es un tema que seguramente ya se ha abordado y que será del interés de todos ustedes conocer cómo se va homologando el sistema nacional con los sistemas de las entidades federativas. Esta ley, les decía, recoge varios planteamientos de esta iniciativa ciudadana 3 de 3. Y así el artículo 32 generaliza esta obligación, como yo le comentaba. ¿Qué dice particularmente esta ley? Las declaraciones de situación patrimonial deben de ser presentadas a través de medios electrónicos. Y para ello, las autoridades competentes deben establecer sistemas de certificación precisamente para la identidad de los declarantes y la veracidad de los datos que los propios declarantes hagan contener en estas declaraciones. Hay una sola excepción prevista. Aquellos municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación lo podrán hacer por escrito. Este tema del uso de las TICs no es un tema de mera modernidad, es un tema que se inserta en todo un cambio tecnológico en el combate a la corrupción. La propia Constitución establece una plataforma digital y esta plataforma digital nacional, entre muchos otros elementos, deberá contener esta llamada Ley de 3 de 3. Esto es, las declaraciones patrimoniales, las de intereses y la declaración fiscal. Desde luego también se establece como obligación consultar este Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. Seguramente mis colegas ya han hablado de las sanciones a los que pueden ser acreedores no solo servidores públicos, sino como un cambio paradigmático en esta ley general, también tenemos a particulares. No abundo en el tema, simplemente ahora sí tenemos esta obligación. ¿Qué ocurría en el pasado? En el pasado teníamos un sistema de la propia Secretaría Federal y cada entidad federativa tenía sus sistemas de servidores públicos inhabilitados. Pues era muy sencillo. Aquellos que tenían alguna inhabilitación en un estado o municipio
pues no necesariamente tenía que tener comunicación la Federación sobre este antecedente y viceversa. De modo que luego empezábamos a enterarnos de servidores públicos con cargos de relativa importancia que traían alguna sanción que por algún motivo no se había consultado. Ahora, con este sistema nacional perteneciente a la Plataforma Digital Nacional, tendrá que ser una obligación. En cuanto a las sanciones, se inicia desde luego un procedimiento de investigación administrativa, solo como ayuda de memoria. Recordemos que en esta ley hoy día van a actuar 3 tipos de autoridades: la investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Se inicia ante el incumplimiento de la presentación de estas declaraciones, y si es la que se refiere al inicio, se dejará sin efectos el nombramiento o contrato a los 30 días posteriores de que se le haya requerido al servidor o contratado y que no haya cumplido con esta obligación. Si se trata de la de conclusión, se le va, previo procedimiento, a inhabilitar de 3 meses a 1 año. Esto tiene alguna comunicación importante con la parte penal. Como sabemos, ahora el Código Penal tiene un título denominado de delitos por hechos de corrupción, y este Código Penal Federal existe un tipo delictivo de enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos de los que se conduzca como dueño. ¿Qué sucede? Luego de una sanción y a la par de esta investigación, llegado el caso, se sustancia y se presenta ante el Ministerio Público una carpeta de investigación precisamente para, de ser el caso, proseguir con este enriquecimiento inexplicable ya por la vía penal, además de estas sanciones administrativas. Solamente hago esta referencia, pero ustedes ahora, con la lectura de la Ley General, tendrán conocimiento de la intensa comunicación que tienen las infracciones administrativas con los tipos penales. Este es otro de los grandes cambios paradigmáticos que existen. En cuanto a la declaración de interés, como yo les comentaba, todos los servidores públicos que tienen la obligación de presentar una declaración patrimonial tienen que presentar también su declaración de intereses, que desde luego también ya se hizo mención, se integra a este sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y también la constancia en la presentación de la declaración fiscal. También rescato y daré lectura literal a lo que la ley, fracción 6ª del artículo 3, entiende por conflicto de interés, y dice que es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Vaya, aquella lectura que hacíamos de la definición de la OCDE, ahora el legislador la materializa, la puntualiza y da precisamente los elementos para tener como un tipo administrativo claro, preciso, conciso, esta declaración de intereses. Déjenme llegar a otro punto interesante, lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Estas declaraciones patrimoniales y de interés, como regla general, deben de ser públicas, salvo aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. Con esta muy clara definición en la Ley General, se armoniza la parte de responsabilidades administrativas y de obligaciones administrativas. Se armoniza con las tres principales leyes del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, con la Ley General, con la Ley Federal y precisamente con la Ley General de Protección de Datos Personales. Meramente como una efeméride, hay una cuarta ley del Sistema Nacional de Transparencia importantísima, que siempre se nos olvida, la Ley de Archivos. No más comentarios, simplemente hagamos permanentemente una mención a estas cuatro leyes. Así como el Sistema Nacional son 11 leyes las que inciden en el combate a la corrupción, en transparencia son estas 4 leyes. De modo que si ustedes me permiten, luego de estos comentarios, quisiera yo llegar a un sumario de 5 puntos. 5 puntos a manera de resumen. La idea de rendición de cuentas contempla 2 partes involucradas: a los que rinden cuentas y a aquellos que exigen cuentas. Segundo, con el Sistema Nacional podemos considerar la existencia de 3 nuevos paradigmas. El primero es que hay un fortalecimiento institucional y coordinación entre los diferentes participantes, por lo que se genera 2 caras, un sistema nacional y un sistema estatal. Se pasa de la persecución de hechos de corrupción a redes de corrupción. Y la tercera, que es la que incide en el tema de esta plática para ustedes. Hay 2 leyes generales que distribuyen competencias entre federación, estados y municipios. Esta de responsabilidades administrativas, cuyos puntos de rendición de cuentas hoy hemos conversado, y por supuesto, y de manera muy importante, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una tercera reflexión es que esta declaración patrimonial no pierde su carácter jurídico, su naturaleza jurídica de una manifestación unilateral de voluntad. Y con ello es susceptible de autocorrección. Autocorrección que no evade ahora consecuencias administrativas o penales. Y digo ahora no porque antes lo hiciera, sino porque ahora tenemos claridad, precisión y desarrollo de estas posibles infracciones administrativas, igual de sus sanciones. La cuarta que ya comentábamos es que estos sistemas de transparencia y de combate a la corrupción guardan comunicación. En esta charla hemos comentado la armonización que hace la Ley General de Responsabilidades con la protección de datos personales. Esto es importante. No se generan opacidades o mucho menos evasiones. Lo que se hace es armonizar 4 leyes entre sí, 3 de un sistema y una de otro, y desde luego privilegiar también el principio constitucional de la protección de los datos personales. Y por último, esta rendición de cuentas es un elemento medular para combatir a la impunidad y desde luego el combate permanente a la corrupción. Muchas gracias.